Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos quienes sintonizan esta transmisión en el marco del 51 aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Estamos de manteles largos, tenemos grandes invitadas e invitados el día de hoy que me gustaría presentar y darles la más cordial bienvenida y obviamente destacar su participación. Sabemos de sus ocupaciones, del tiempo que disponen para compartir con la audiencia que hoy sintoniza este foro sus experiencias, lo que implica dirigir una casa de cultura, sus expectativas y también los retos y oportunidades que ha dejado la pandemia. Voy a presentar a Marcel Toledo. Ella nació en Tuxtepec, Oaxaca, es creadora escénica y profesora de técnicas corporales mixtas. Estudió la licenciatura en danza contemporánea por la Universidad Veracruzana. Desde 2013 es integrante de la compañía Foco al Aire Producciones y se ha presentado en reconocidos festivales de danza y teatro nacionales e internacionales. Actualmente funge como directora de la Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravo Aguja, discúlpenme, de Tuxtepec, Oaxaca. Bienvenida, Marcel. Muchas gracias por acompañarnos. Presento también a Mario Mecot Francisco. Él nació el 23 de enero de 1963 en el barrio Guichivere de Tehuantepec. Es egresado como maestro de educación primaria de la ENUFI de Ciudad Ixtepec. Sus estudios superiores los realizó en la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas, y en la Escuela Superior del Estado de Puebla, de donde egresa como licenciado en Ciencias Sociales. En el año 2007 fundó el Centro Cultural Tehuano, con el que se sigue trabajando en proyectos culturales hasta la fecha. Actualmente se desempeña como titular de la Casa de la Cultura de Tehuantepec, Oaxaca. Bienvenido, Mario, muchas gracias. También presento a Rodolfo Hernández Miguel. Él nació el 19 de abril de 1984 en la población de San Agustín Etla. Es músico, guitarrista y violonchelista oaxaqueño. Ha participado como violonchelista en diversas orquestas sinfónicas profesionales y desde hace 16 años ha impulsado el proyecto Orquesta Integral, la cual reúne disciplinas artísticas como la danza, pintura y literatura para enriquecer la interpretación musical. Actualmente se desempeña como director de la Casa de la Cultura El Cárcamo en San Agustín Etla. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Presento también a mi amigo Manuel Matus Manso, quien nació en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, en 1949. Estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Creación Literaria en la Universidad de Texas, en El Paso. Obtuvo el Premio Nacional de Mito, Cuento y Leyenda Andrés Nestroza 2004, es promotor cultural y actualmente dirige la Casa de la Cultura de Ixhuatán. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido. Pues obviamente que los perfiles también nutren en mucho los proyectos que dirigen ustedes en las casas de cultura oaxaqueña. Si me lo permiten, quisiera empezar con Marcel Toledo para que nos pudiese comentar cuál es el año de la fundación de la Casa de la Cultura Víctor Bravo Aguja de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en qué año se fundó y en qué condiciones arranca. Marcel, por favor. Gracias, Emilio. La Casa de la Cultura, Dr. Víctor Bravo Aguja, y de hecho acabamos de cumplir 43 años hace unos días, y bueno, arranca siendo pues un proyecto sumamente ambicioso y visionario, del doctor Víctor Bravo Aguja, tuxtepecano, que tiene una carrera pues, en la política y en la educación muy admirable. Y bueno, nace este centro con la intención de albergar el Centro de Educación, Centro de Formación Cultural del Sureste. Entonces, aquí se pretendía hacer una escuela de formación profesional para docentes en el área de las artes y para artistas. Entonces, fue pues concebida con todos estos espacios
que se necesitaban para el desarrollo integral de este tipo de materias. Entonces hay zonas que están dedicadas a talleres, a salones para corporales, también talleres de escenografía, tiene dentro un teatro para prácticas. Entonces, pues esta es la idea con la que nace la Casa de la Cultura. Y en ese entonces, alrededor de los años 80, estuvo vinculada a Limba. Entonces, había muchas colaboraciones en ese entonces, intercambio de maestros, facilidad para hacer cursos y diplomados para personas que iban de Tuxtepec a Ciudad de México. También llegaban aquí por movilidad de Limba, pues espectáculos de alta calidad y talleres para profesores que elaboraban aquí. Y bueno, en algún momento esa vinculación se pierde y podemos decir que ahí inicia otra parte de la historia de la Casa de la Cultura de Tuxtepec. Muchas gracias, Marcel. Importante marcar el inicio de los proyectos, cómo es que llegan a ser casas de cultura. En algunos casos inician siendo otros proyectos y que a lo largo del tiempo van derivando en las instituciones que ahora conocemos. Manuel Matus, si nos puedes compartir lo mismo, por favor, una breve reseña de la Casa de la Cultura de la localidad que diriges. Obviamente, importante también saber cómo es que inician los trabajos, en qué año, y que nos puedas tú comentar cuál fue el detonador que promovió la instalación de una casa de cultura. Bueno, en primer lugar, digamos, es el nombre de la familia Enestrosa, de don Andrés Enestrosa particularmente, donde hay una biblioteca con el nombre de la mamá de don Andrés, Martina Enestrosa. Luego se funda más o menos en el 2000 la Casa de la Cultura. Ahorita tiene alrededor de 20 años, digamos. Ha tenido interrupciones, es una casa antigua. En el temblor que pasamos hace 3 años, se averió bastante. Y esta apenas se reabrió de nueva cuenta, ¿no? Entonces ha tenido así sus altibajos, digamos, pero la idea fundamental es que se recordara el nombre del escritor, poeta, de cierta manera músico, digamos, porque compuso muchas canciones. Entonces recordar el nombre de Andrés Enestrosa es darle los espacios, ¿no? Esos 2 espacios que tiene, y el municipio es el que se ha encargado de estos trabajos. Ya son alrededor de 4 o 5 generaciones municipales, que ya sabemos son por 3 años. Entonces ha habido generaciones de músicos, de pintores que han salido de la Casa de la Cultura, sobre todo músicos, y eso ha sido muy importante porque han tenido sus cantidades de equipos, grupos, marimba, instrumentos de viento, igual con piano también, ¿no? Luego hay pintura. Recientemente el maestro Sinsaburo Takeda, a fines del 2020, hizo un enorme mural, ¿no? Con la temática del río, de los animales, de personajes, ¿no? De cierta manera fantástico, digamos, de acuerdo a los mitos de la zona, de la población. Y entonces, bueno, esto ha sido bastante, digamos, impulsado por las autoridades municipales, como lo están haciendo en la actualidad con el presidente municipal, Felipe López, que encabeza el ayuntamiento. Lo está apoyando porque, bueno, apenas se reabrió en enero, se reabrieron todas las actividades. En la actualidad tiene los talleres de danza, los de música, los de artes plásticas, y los maestros son egresados de diferentes escuelas, ¿no? De Bellas Artes, el de danza, los de música de la UAPO, y otro de la Universidad de Jalapa, Veracruz. El maestro de pintura es egresado de la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, todo esto ha dado mucho impulso, digamos, directo a los jóvenes. Hay niños, hay señores. La danza es desde
desde muy chicos hasta adultos, digamos, ¿no? Y entonces ahí se han hecho pues grandes actividades. Hace unos días se dio el reconocimiento ahí al doctor Juan Enestrosa Zárate como el historiador que ha sido del pueblo, de la población, ¿no? Y ha trabajado todo lo que es la crónica, digamos, de la vida de la población. Y hay otros personajes que han escrito unos de la familia Nestrosa, y oral, la memoria oral, todo lo que es la mitología de los Vinigulasa, ¿no? Que eso es otra historia que habría que contar en otro momento. Pero bueno, la Casa de la Cultura ha simbolizado esta idea de recoger la cultura mitológica de los zapotecos de la parte de Ixhuatán, de la parte sur del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Bueno, hasta ahí podría decir en ese momento. Muchas gracias, Manuel. Más adelante vamos a estar comentando otros aspectos de las casas de cultura. Y en el mismo sentido, Mario, Tehuantepec, también una casa de cultura emblemática del estado de Oaxaca. ¿Puedes prender tu micro, Mario? Por favor. Los saludo con mucho gusto, Emilio, Marcel, Manuel, Rodolfo, desde Tehuantepec. Bueno, pues hace 2 días celebrábamos el 49 aniversario de la fundación de la Casa de la Cultura de Tehuantepec, que en Asamblea Popular del 24 de mayo de 1973, un grupo de tehuantepecanos se reunieron para crear su Casa de Cultura. Bueno, inspirados en la Casa de la Cultura oaxaqueña, en la Casa de la Cultura del Istmo, de Juchitán, se empieza esta tarea que no es más que el coronamiento de una gran trayectoria de promotores culturales de Tehuantepec. Y quiero resaltar mucho la figura de Carlos Iribarren Sierra, quien en 1953 es el que organiza el centenario de la Sandunga, y con ello nace nuestra famosa vela Sandunga a partir de mayo de 1953. Después le toca también a él organizar el centenario de haberse elevado a la categoría de ciudad Tehuantepec por decreto del 17 de noviembre de 1857, y eso es un pretexto para reunir a pintores e intelectuales, y edita por primera vez la revista Yengola, que tuvo una vida en ocho revistas, en 8 números, de 1957 a 1974. Entonces, esta generación que él forma se traduce más tarde como el Instituto Cultural del Istmo, y yo creo que esos son los cimientos de la Casa de la Cultura. Y cuando se apertura la creación de estas casas de cultura en el gobierno de Echeverría, entonces es cuando lo cachan, y lo cachan muy bien, y entonces empiezan a trabajar, y hay promotores culturales muy importantes. Carlos Iribarren Sierra, que encabeza este equipo, Margarito M. Guzmán, quien era, que más tarde es director y fundador de la banda regional Princesa Donají, el presbítero Nicolás Bichido Rito, Julio Flores Rodríguez y otros destacados tehuantepecanos que se organizan, y empezamos a funcionar en la calle Melchor Ocampo, pues, en el barrio de Laborío, posteriormente en el barrio de San Sebastián, en Juan Acer Romero número 4, y a partir de 1982, cuando se rescata el exconvento de Santo Domingo, una tarea también titánica de un equipo de tehuantepecanos, se rescata el exconvento de Santo Domingo, al que le ponen exconvento dominico Rey Cosijopí, y entonces se traslada la Casa de la Cultura para tener ya su sello, que por decreto se le da para que sea sede de la Casa de la Cultura de Tehuantepec. Entonces, a partir de 1982, en junio, se lleva a cabo este traslado con una serie de eventos culturales muy importantes, y bueno, pues ya con la cuestión de
el terremoto del 2017, bueno, pues se colapsa gran parte, que para fortuna y para desgracia, esto ha dado pie a que se esté remodelando, reconstruyendo el exconvento y se estén abriendo espacios que por las mismas necesidades de la ocupación que se le diera al exconvento, de ser cuartel, de ser cárcel, de ser caballeriza, de ser hospital, se fueron reacomodando los espacios y entonces con esta tarea que se está haciendo ahorita de rescatar y reconstruir el exconvento de Santo Domingo, entonces nos lleva a abrir más espacios, a recuperar pinturas del siglo XVI y XVII, y bueno, pues creo que eso es lo positivo si vemos del terremoto del 2017. Entonces, ahorita estamos funcionando después del terremoto en la calle Mina número 4 del barrio del Haití en el centro, y bueno, pues era insostenible allá por lo reducido, y nos pasamos a la casa de Naulda, como le conocemos acá en el centro histórico, que es una casa preciosa, acá en Tehuantepec, y sin embargo no cabemos todavía, ¿no? Aun cuando es espacioso la casa, no cabemos todavía. Afortunadamente, creo que en nuestra estancia hemos sabido aprovechar algún acercamiento con quienes han estado en la presidencia. Nosotros estuvimos por primera vez como director de Casa de Cultura en 1999 y después con Felipe Orozco, y hay algo muy importante. En esa época, los maestros de los talleres se mantenían de la cooperación de cada alumno. Entonces tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento ahí con presidencia y pudimos colocar a la mitad de los maestros para que entrara en nómina y se le pagara, pues mejor tuvieran ya un salario. Y posteriormente en el gobierno del doctor Martín Vázquez Villanueva se pudo contratar o meter a nómina a los otros maestros. Así que acá estuvimos, creo, muy bien con los maestros en cuanto a pago, porque todos ellos pudieron integrarse a la nómina del ayuntamiento desde 1999 hasta la fecha. Creo que es lo positivo que hemos logrado nosotros desde aquel entonces. Y ahorita, bueno, ¿qué funcionamos? ¿Con qué talleres estamos funcionando? Estamos funcionando con el taller. Mi querido Mario, sí. Eso vamos a comentarlo en el bloque siguiente, cómo están operando las casas de cultura, sobre todo para que el auditorio que nos está sintonizando en la transmisión de este foro pueda comprender en qué circunstancia actual nos encontramos. Hacemos una pausa contigo para hablar con Rodolfo sobre el momento fundacional de la Casa de la Cultura de San Agustín, y no pierdas esa idea, Mario, para que nos comentes cuáles son estos retos, qué ha pasado con los talleristas, esto que nos estás comentando, por favor, Mario. Rodolfo, por favor, creo que eres quien dirige la institución más joven de quienes estamos reunidos el día de hoy aquí. Hablamos de Izhuatán con 20 años, Tehuantepec con 49 años, Tuxtepec con 43 años, y estamos celebrando los 51 años de la Casa de la Cultura oaxaqueña. Cuéntanos de San Agustín, por favor, Rodolfo. Gracias. No, pues escucharlos es increíble, de verdad que la enseñanza que me voy a llevar hoy es grandísima. Pues realmente esto inició sobre el tema de la pandemia, o sea, el hecho de que yo esté ahorita representando la Casa de la Cultura realmente es algo que yo quería, no como una necesidad, sino una parte que venía en mi vida. Yo saliendo del pueblo, lo difícil que es salir de una población rural, lo difícil en mi caso de estudiar un instrumento que no es un instrumento oaxaqueño de 100% que se toque tanto como el violonchelo, de ir a la Ciudad de México. Lo cuento porque todo eso influyó para las ideas que se trajeron de regreso por la pandemia, porque yo en pandemia todavía a inicios del 2020 no vivía en San Agustinetla, vivía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estando en un proyecto social igual. Entonces, con la pandemia yo vengo para acá, se crea la Orquesta de Cuerdas de San Agustín, la Orquesta de Cuerdas de niños, que en un principio eran 16 alumnos, se presenta en todo el 2020, creamos un festival
todo y con la pandemia, hablando con la autoridad municipal para decirles que era el momento de los artistas para que en este momento de pandemia hiciéramos algo. En los momentos que más complicado se lo pasa a la humanidad es cuando hay evolución, cuando hay revolución, cuando hay muchísimas cosas. Y yo quería que me dieran chance. Yo dije, yo soy de la población, yo entiendo a muchos de mis compañeros porque yo estudié con ellos, o mis hermanos, o mis papás. Conocemos muchas de las cosas, algunas no, pero así fue como nació, empezó a nacer la idea de hacer más cultura. Nos presentamos en los lugares abiertos, le dijimos, no queremos nada cerrado. Nos fuimos a donde era la hidroeléctrica, la ex hidroeléctrica, la luz, que alimentaba de luz a la ciudad de Oaxaca. Nos fuimos a presentar un concierto donde hubo danza, donde hubo poesía, donde hubo escultura, donde hubo canto. Y eso fue maravilloso para todos, porque dijeron, es que sí se pueden hacer eventos en pandemia. Entonces se le invitó obviamente a la autoridad municipal, a bienes comunales de San Agustín, y les gustó bastante la idea que traíamos, les gustó el proyecto de la orquesta de cuerdas porque estaba organizado, porque eran grupos pequeños, porque eran música de cámara, no necesitamos porque eso fue el detonante para que a mí me eligieran como director de la Casa de la Cultura. El estar trayendo algunas actividades con maestros internacionales, con maestros que viven y que son principales de sección en Ámsterdam, con maestros que son de la UNAM, de la escuela de la UNAM, que tienen proyectos importantísimos. Yo les dije, vamos a hacer algo, vamos a hacer que esta gestión de este municipio sea bueno en cuestión de cultura. Le tienen que apostar al arte y al deporte, a la ciencia, a todo lo que tiene que ver con esta parte creativa. Entonces, bueno, pasa el tiempo, 2020, hacemos el primer Festival del Bosque, que ya hablé ahorita, que hicimos varias actividades. Se hace ese festival aquí en San Agustín. En el 2021, en el mes de agosto, me dicen que hay la oportunidad de tener por primera vez una Casa de la Cultura. Porque antes no se podía, porque obviamente en San Agustín, que es muy conocido, está el Centro de las Artes, que es un lugar increíble, ¿no? El Centro de las Artes de San Agustín. Entonces no veían la necesidad que hubiera una Casa de la Cultura. Yo les dije, por favor, vamos a luchar para que eso sí suceda, porque sí hace falta. La Casa de la Cultura es la interconexión de la población. Esto es muy necesario para buscar métodos de entre la misma población, ¿no? Entonces, el CASA es maravilloso, bien bonito, pero no hace ese trabajo que puede hacer una Casa de la Cultura. Entonces, vamos a buscarlo, lo encontraron, gracias al presidente municipal, al señor Luis Rey Ortiz y a la regidora de Educación, la maestra Guadalupe García, que se movieron, nos dieron el nombramiento de director y de Casa de la Cultura a finales del mes de septiembre del 2021. O sea, tenemos 8 meses apenas. Y obviamente es la mejor etapa de la vida porque es la etapa de enamoramiento, de la etapa que todo es felicidad, que quieres hacer todo. Tenemos un equipo ahorita de astronomía, chavos, súper buena onda. Tenemos cuentacuentos, tenemos todo. Yo creo que todos los que han iniciado empezaron igual, ¿no? Muchos de ellos. Tenemos un lugarcito chiquitito que lo conoce el licenciado Jesús Emilio. Realmente nuestra Casa de la Cultura es itinerante. Nosotros tenemos que estar afuera todo el tiempo trabajando en las colonias, trabajando en otros lugares porque nuestra casa es pequeñitita, muy pequeña y que tiene muchas deficiencias que estamos ahorita tratando de solventar. Pero hacemos teatro, pero hacemos conciertos, pero hacemos cuentos, pero vamos a otros compañeros que hacen rodadas en bicicleta, biología. Hemos hecho muchísimas cosas en estos 8 meses, proyecciones de películas y todo. Pero bueno, así nace. En el año 2021 tenemos 8 meses de vida y yo voy a estar bien atento a lo que hablen ustedes porque quiero aprender muchísimo de esta plática. Muchas gracias, Rodolfo. Para quienes acaban de sintonizar esta transmisión, les recordamos que estamos platicando con directoras y directores de las Casas de Cultura al interior del Estado, con Marcel Toledo de la Casa de la Cultura de Tuxtepec, con Mario Mecot de la Casa de la Cultura de Tehuantepec, con Rodolfo Hernández Miguel, director de la Casa de la Cultura del Cárcamo de San Agustín Etla, y con Manuel Matos Manso, director de la Casa de la Cultura de Izhuatán. En este siguiente bloque, ya una vez que han comentado ustedes el aspecto originador de las casas de cultura y que tenemos un reconocimiento de que no necesariamente iniciaron como casa de cultura, sino que iniciaron como festival, como una escuela, también como escuelas de artes, como escuelas también para tratar la profesionalización o vincularla con la formación artística,
Todo esto es importante porque eso le va a ayudar al público a identificar cómo es que se concretan los esfuerzos para llegar a conformar casas de cultura. Y por eso en el siguiente bloque queremos tratar el siguiente aspecto, que es el ámbito jurídico de las instituciones. Mi querido Manuel, ¿cuál es la figura jurídica que tiene la Casa de la Cultura de Ixhuatán? Mira, la cuestión ahí jurídica es directamente con el municipio, ¿no? Es un asunto, digamos, local, no tiene mayor trascendencia en ese sentido, ¿no? Y no hay, digamos, un reglamento bien establecido que nos dictara, digamos, desde el punto de vista jurídico, cuál tendría que ser su trayectoria. Más bien ha sido una mera voluntad de la comunidad y es eso, ¿no? Y yo particularmente no entendería tampoco los elementos jurídicos para la organización de una casa de cultura, ¿no? Yo había escuchado lo de Tuxtepec. Parece que eso es mucho más allá que la mera voluntad de lo que uno pueda organizar en una población pequeña, en una población lejana también, ¿no? A diferencia de San Agustín Etla, que está muy cerca de la ciudad y que va uno en horas y regresa, ¿no? Muy tranquilo. Pero para ir a Ixhuatán casi se necesita un día entero para ir hasta allá, ¿no? Y entonces, vamos a ver voy a escuchar bien y atento lo que en esta ocasión puedan ustedes decir acerca de la situación jurídica de las demás casas, como están en este momento, ¿no? Y a partir de ahí tendríamos que plantear allá también esto, hasta dónde es útil que una Casa de la Cultura tenga todos esos elementos jurídicos. Muchas gracias, Manuel. Mario, la figura jurídica de la Casa de la Cultura de Tehuantepec, ¿tiene alguna figura jurídica? ¿Es un proyecto que esté vinculado a la operación administrativa del municipio? Pues yo diría que nuestra casa se municipalizó. ¿Puedes encender tu cámara, mi querido Mario, por favor? Gracias. Nuestra Casa de la Cultura se municipalizó desde hace ya algún tiempo y entonces estamos directamente vinculados con con el ayuntamiento municipal. Aún en Tehuantepec existe una regiduría de cultura, pero también existe nuestra Casa de Cultura, que es muy independiente. Yo diría que es semiautónoma, dependemos directamente de Presidencia. Y entonces es importante normalizar la cuestión jurídica de nuestra institución, indudablemente. Pero desde que nos separamos, teníamos una relación anteriormente o la seguimos con Seculta, y también teníamos el financiamiento del Instituto Nacional de Bellas Artes, como lo tenía la Casa de la Cultura oaxaqueña, Juchitán, Tuxtepec y Tehuantepec, que éramos las 4 casas de cultura que dependíamos también del INBA. Pero repito, subrayo, estamos de manera municipal. Muchas gracias, Mario. Marcel Toledo, el ejemplo, hemos compartido en diferentes reuniones para quienes nos están sintonizando la figura jurídica que tiene la Casa de la Cultura de Tuxtepec. Independientemente de lo que pasa con la Casa de la Cultura oaxaqueña, Tuxtepec, que no es propio de la cercanía a la ciudad de Oaxaca, dado que está cercana al estado de Veracruz, y hago estas referencias porque no solamente nos están viendo personas que habitan en Oaxaca y que tienen que identificar en dónde se encuentran nuestras localidades para que puedan tener una idea de la influencia y del desarrollo que tienen las casas de cultura. El municipio de Tuxtepec es colindante con el estado de Veracruz, que por la carretera Oaxaca-Tuxtepec, pues nos hacemos quienes vivimos en la ciudad de Oaxaca, pues prácticamente 5 horas en promedio para llegar a Tuxtepec. Entonces podría ser considerada la provincia para la ciudad de Oaxaca, dentro del estado de Oaxaca. Pero es importante lo que va a comentar Marcel Toledo, este esfuerzo por dotar de una figura jurídica específica para la Casa de la Cultura de Tuxtepec. Adelante, Marcel, por favor. Así es, gracias, Emilio.
La Casa de la Cultura de Tuxtepec es actualmente un organismo público descentralizado, sectorizado al ayuntamiento municipal. Es decir que, por un lado, tiene esta autonomía para gestionarse, para realizar planes, programas, proyectos, para ejecutarlos, para ser pues también autogestiva, tiene la posibilidad de entrar a concursos, aplicar a convocatorias para obtener recursos económicos, etcétera. Pero al otro lado estamos así como agarrados de un dedito del municipio, ya que desde ahí es desde donde se cubren las necesidades básicas de esta casa, que es enorme pues en sus áreas y en su espacio también. Recibimos un subsidio del municipio que nos permite pagar la nómina de los 39 colaboradores de la institución, y queda una parte para mantenimiento general, ¿no? Esta es a grandes rasgos la manera en que está constituida la figura de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Marcel. Para quienes nos sintonizan, hablar de un organismo público descentralizado, esto quiere decir que es un órgano del gobierno municipal, en el caso de la Casa de la Cultura de Tuxtepec, que tiene un decreto de creación o que mediante una aprobación del cabildo, en este caso de Tuxtepec, se le dota de esa figura jurídica. Y eso quiere decir que tiene dos características fundamentales con lo que mencionó Marcel. Captan ingresos porque tienen personalidad jurídica, ¿sí? Pueden abrir sus propias cuentas bancarias, obviamente reportan a una junta directiva o a un comité que quienes sus integrantes son responsables de algunas áreas del municipio y que funge como secretaria técnica o secretario técnico el director o directora de la Casa de la Cultura de Tuxtepec en funciones, y además tiene patrimonio propio. Eso quiere decir que el edificio en el cual se encuentra la Casa de la Cultura de Tuxtepec es propiedad de la Casa de la Cultura de Tuxtepec, que además es un edificio muy bonito. Esperemos que en algún momento durante esta conversación Marcel nos pueda platicar un poco del edificio. Y por eso vamos a abrir el siguiente bloque, que implica cuáles son los servicios que se ofertan en sus casas de cultura. No sin antes hacer una breve introducción a este tercer bloque, que es generalmente a nivel nacional, hablo de nuestro país, en México, se considera que la idea detonadora de casas de cultura se generó en Francia. Fue Charles Monroe quien fungió como titular del Ministerio de Cultura de Charles de Gaulle, del general Charles de Gaulle francés, quien crea esta idea de casas de cultura en los años 50. Y por eso viaja a nuestro continente la idea de tener casas de cultura y se funda la primera casa de cultura en nuestro país, que es la Casa de la Cultura de Guadalajara. ¿Con qué idea? Con la idea de generar procesos de iniciación a alguna disciplina artística, pero de corte occidental, es decir, de las bellas artes, la música, el teatro, la danza, ¿sí? Pero en nuestro contexto muy particular de Oaxaca, también se han incorporado prácticas tradicionales y hemos tenido que diferenciar dos ejercicios, lo que es una casa de cultura de lo que es una casa del pueblo, donde se generan los mismos procesos, nada más que vinculados a la cultura originaria y tradicional de la localidad, la artesanía local, la danza local, pero creo que en el devenir del tiempo las casas de cultura en nuestro estado son un mix, ¿sí? Son un mix, y por eso es importante que podamos nosotros platicar, ahora que tenemos la oportunidad de estar reunidos en este foro, y platicarle al público que está sintonizando esta transmisión cuáles son los servicios que se ofertan en las casas de cultura que ustedes dirigen. Empezamos con Mario Mecot. Mario Mecot, ¿cuáles son los servicios que ofrece la Casa de la Cultura de Tehuantepec? Por favor. Tu micrófono, Mario, está apagado, por favor. Tenemos los siguientes talleres. El taller de marimba, que si tú bien recuerdas, allá en el 2006 tuvimos un gran éxito con el Rincón de la Marimba, que bueno, pues trascendió internacionalmente. Y bueno, a partir de esa idea se sigue sosteniendo el taller.
Igualmente el taller del zapoteco, el taller de danza contemporánea, danza regional, tallado de madera, e igualmente música, guitarra y dibujo, que es los talleres con los que contamos actualmente. Muchas gracias, Mario. Para nuestro público, hablar del zapoteco, pues es la lengua materna de una zona del Istmo de Tehuantepec y que es muy importante y que lo adopta la Casa de la Cultura de Tehuantepec para poderse impartir. Esto sale fuera de la lógica del aspecto originador o esta idea francesa de fundar casas de cultura y que se incorporan las prácticas tradicionales. Rodolfo, por favor, si nos puedes compartir cuáles son los servicios que se ofertan en la Casa de la Cultura de San Agustín Etla. Claro, sí, para hacer un proyecto bastante nuevo, nosotros pues realmente no tenemos esta opción de que haya un generador de dinero para talleristas, entonces nos hemos tenido que ver a la voluntad, ¿no? de los talleristas, de buscar formas, de acercarles si necesitan algo, conseguirlo de alguna manera entre la misma población. Entonces no tengo maestros talleristas y se tienen que hacer diferentes cosas con gente que quiere trabajar. Yo no le digo de a gratis porque siempre hay un pago, aunque no sea económico. Entonces, pero se han logrado hacer muchas cosas, desde las proyecciones de documentales, desde estar trabajando con diferentes espacios culturales del Valle de Etla, directamente con ellos, nos han ofrecido algunos documentales, hemos sido parte también del Festival de Documentales MX, y entonces la gente, ese fue digamos que las primeras actividades que se hicieron, que fueron los de las proyecciones, y eso para atender a los adultos que salían de misa del domingo, de las 7 de la tarde, saliendo de la iglesia, compraban sus palomitas, y se metían a ver las películas, ¿no? Ese fue los primeros. Después lo que hicimos fue ir a los barrios a hacer música y cuentos. Entonces, como les digo, el espacio es muy pequeño, entonces tenemos que estar saliendo para trabajar con la comunidad. Se han ofrecido talleres de papel picado, todo lo que tiene que ver referente a todas las poblaciones, que es, viene la festividad, se arma algún taller para la festividad, no para que se utilice y no se compre en otros lugares. También hemos tenido algunos talleres de compostaje. Ahorita mismo va a haber un taller de lombricomposta, viene otro taller también de microscopios. Ahorita el que hemos estado haciendo más es el taller de observación astronómica. Ese sí ha sido muy visto por la población y bastante bueno. Teatro también tenemos, justo este domingo 29 tenemos teatro aquí en la Casa de la Cultura. Tenemos también conciertos musicales. Y como le digo, realmente ha sido de cierta forma complicado, pero nos está ayudando mucho a saber cómo realizarlos, qué necesidades tenemos y cómo pedir las cosas. Entonces, estamos todavía en ese proceso porque, como le digo, no tenemos talleristas ni uno, y estamos siempre en búsqueda de gente con la buena voluntad, viene a hacer sus talleres de pintura, viene a hacer sus talleres, pero por su propio medio. Entonces, básicamente lo que hacemos es salir siempre pensando, tenemos una mesa de 6 personas que estamos todo el tiempo pensando, vamos a hacer esto y esto con la casa comunal. Ahorita que tenemos la fortuna de que nos van a dar un pequeño apoyo para solventarnos en el equipo, porque pues no tenemos cables, no tenemos una laptop todavía. Entonces estamos como que ahorita trabajando muchísimo en eso, pero sobre todo nos ha encantado mucho sí ir a los barrios y hacer propuestas. Otro compañero que es colaborador de la Casa de la Cultura, que él dirige la biblioteca municipal, nos unimos para que si se hicieran las rodadas con la bicicleta. Entonces siempre estamos haciendo algo, ¿no? Digamos que no tenemos todavía un taller que digan todos los meses hay taller de pintura. No, vamos cambiando a la necesidad y lo que podamos nosotros ahorita hacer. Lo que sí hemos platicado es que no sea lo que sea, que no entre algún tallerista a hacer lo que sea nada más para llenar espacios, sino que sea un objetivo en el cual sea una necesidad de la propia población. Por ejemplo, en San Agustín hay agua, necesitamos algún taller o plática acerca del agua, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo qué necesidades tiene la misma población para no hacer talleres de lo que sea, sino de lo que hay acá, aprovecharlo.
Entonces, así es como vamos funcionando ahorita. Muchas gracias, Rodolfo. Manuel, ¿qué servicios se ofertan en la Casa de la Cultura de Izhuatán? Bien, Emilio, voy a empezar diciendo más o menos con lo que yo he estado haciendo allá. Se movió un poquito la pantalla ahorita, no sé si quedó bien. Sí, te ves bien, sin problema. Bueno. Sí. Entonces, ahí hemos hecho un encuentro de escritores. Lo hemos hecho a veces en marzo, luego vino el temblor en septiembre, lo suspendimos, ahora lo hemos hecho en noviembre, ¿no? Y según el tiempo le llamamos primavera de la palabra o del otoño, ¿no? En noviembre es el aniversario de Andrés Enestrosa y decimos, bueno, pues en homenaje a don Andrés lo vamos a hacer ahora en noviembre, ¿no? Que es un mes fresco, sí hay mucho viento, pero es un poco refrescante, digamos. Eso veníamos haciendo en estos últimos años. Y de repente hay una casa, digamos, no antigua, pero de las casas tradicionales, que con el temblor se le vino abajo todo el techo. Y entonces me propuse a que lo estuviéramos arreglando y todavía estamos en eso porque comenzamos en diciembre. Y sin embargo, había puesto ahí una casita de las que pusieron de estas casitas que se hicieron con el temblor. Y entonces el objetivo es llevar ahí mis libros. Y ahí comenzamos con... Tu biblioteca personal. Una biblioteca personal, ¿no? Claro, es que es tuya, además. Es tuya, ¿no? Es mía y es tuya, es de ustedes. Gracias. Entonces, ojalá que un día podamos estar allá, ¿no? Sí, tengamos la oportunidad en el encuentro. Ahora lo vamos a hacer en noviembre otra vez. Y entonces ya mi idea era estar en el encuentro cuando se haga, organizarlo y luego en Casa Yasa, que Yasa quiere decir, viene el nombre de la población que es Guille Yasa, ¿no? Y entonces Yasa nada más quiere decir lugar, más o menos lugar de hoja verde de maíz. Pero además, cuando decimos Tiyasa, quiere decir una página de un cuaderno o página de un libro, ¿no? Es casi, diríamos, casi sinónimo de decir libro, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están ya parte de los libros, los estamos acarreando de aquí para allá como hormiguitas, ¿no? Pero ya está abierto, ya hay niños de jardín de niños que van, con las maestras, con las madres de familia. No hemos terminado todavía la casa, va a ser un lugar, digamos, tradicional, con madera, con tejas, pero va avanzando, seguramente en 2 o 3 meses ya va a quedar listo. Y estaba abocado en esto, ¿no? Cuando en enero me dice el presidente municipal que le ayude en la Casa de la Cultura. Entonces me estoy moviendo así como que por partes repartido, que cuando más quería decir, bueno, ya me salí de la universidad, ahora me voy para allá y voy a descansar un poco. Pues sí, la pandemia me agarró allá y me quedé un buen tiempo, ¿no? Pues adaptándome otra vez al calor, no tanto como el de Tuxtepec, pero sí en el Istmo hace un buen calor, estamos cerca del río, ¿no? Entonces por ahí podemos echarnos un remojón de vez en cuando, ¿no? Que el río de nueva cuenta tiene sus nutrias, hasta incluso dicen que hay lagartos, ¿no? Bueno, en fin, pero el lugar de Casa Yasa también ya tiene un servicio, digamos, no es una biblioteca, es un centro de lectura, así le decimos, porque no va a ser un lugar para hacer tareas, ¿no? Sino específicamente para leer, para la lectura, ¿no? Y lectura es lectura universal, ¿no? Claro, hay lectura regional, hay todo lo que podamos meter, entonces estamos poniéndolo ahí, y que son libros de este gusto literario, ¿no? No es un montón de libros, digamos, ¿no? Que a veces las bibliotecas se constituyen así, con muchos libros diversos y todo, ¿no? Aquí es específicamente literario, ¿no? Novela, cuento, drama, poesía muchísimo, ¿no? Ya se empezaron a presentar algunos libros ahí de las escritores que van. Y entonces en eso, pues bueno, de repente la Casa de la Cultura y estamos ahí empezando, ¿no? Y los servicios que se dan en la Casa de la Cultura también de cierta manera son como los que se han dado en los encuentros. Los talleres literarios
las escuelas, ¿no? Y ahora hemos hecho en la Casa de la Cultura, pero no son talleres permanentes, ¿no? Son talleres que se mueven. En cuanto a lo de literario. Los de música, ahí sí son permanentes, ¿no? Los de danza igual, los de artes plásticas igual. Los maestros cobran directamente en el municipio y la casa no tiene un subsidio, ¿no? Es un lugar muy pequeño, de tal manera que, por ejemplo, en las tardes cuando se está trabajando, no puede haber otro taller más que el que tenga música o que tenga algún ruido, ¿no? Entonces, por aquí escuchas un saxofón, escuchas el clarinete, al mismo tiempo el piano y la música de danza allá afuera en el patio. Entonces es una conjunción de sonidos y música en la tarde en el que no puede haber talleres como para escuchar y hablar, ¿no? Entonces es todo, digamos, ruido en ese momento, ¿no? Y aparte de los ruidos que hacen los aparatos de sonido, de que anuncian tamales, de que toda la vida culinaria de Ixhuatán se escucha en los aparatos de sonido desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Y son un poquito fuertes, ¿no? Entonces hay que competir cuando tenemos algún evento, pues hay que competir con esto, pero pues es la convivencia de la población. Acaba de pasar un taller de zapoteco justamente que fue a dar el lingüista Víctor Cata, ¿no? Durante 15 días, un trabajo excelente, pero no se hizo en la Casa de la Cultura, sino en la Biblioteca Martina Nostroza, que en este caso ya hemos platicado, creo que contigo, Emilio, directamente, que la biblioteca está cerrada todavía porque el sindicato dice que no se abra, porque dice que no hay condiciones, pero se ha podido trabajar en el patio al menos, ¿no? Entonces es medio pesado, por decirlo así, que ese servicio no haya, ¿no? Ese otro servicio de la biblioteca. Y entonces hemos llevado en los encuentros, hemos donado libros ahí a la Biblioteca Martina Nostroza. El problema es que si no se abre, no tiene ningún sentido. Y en contrapeso a eso dije, bueno, pues yo voy a llevar mis libros, pero yo soy el que va a dar el servicio para que todo el tiempo tengamos abierto el espacio, ¿no? Y se haga todo el esfuerzo porque el libro esté al servicio de una comunidad, ¿no? Aunque como decías tú, la idea de las casas de cultura viene del occidente, viene de la cultura universal europea. Bueno, pues es eso lo que se vuelve a hacer, ¿no? La idea del libro que tenemos ahora, la idea de lectura que tenemos ahora, pues es la idea universal que hasta este momento tenemos, ¿no? Y entonces estamos jugando, combinando la lectura del zapoteco, la lectura del castellano, del español, ¿no? Y entonces entre las dos lenguas variamos, que además en esa parte estamos rodeados e influidos de otras lenguas, ¿no? Está el Huave o Icot, está el Zoque muy cercano y el náhuatl, ¿no? Tenemos palabras, cantidad de palabras del náhuatl, ¿no? Entonces hay un juego ahí de sonidos de todas estas lenguas que podemos escucharlas de una o de otra manera, ¿no? Pero además el castellano, tenemos ahí el castellano, seguimos todavía con las expresiones del castellano del siglo XVI, cuando llegan los dominicos. Como son lugares, digamos, no muy comunicados, entonces lo que se impuso en ese momento, ese castellano, es el que quedó. Hoy es el español, digamos, el español que tenemos común, pero el castellano antiguo, las palabras del castellano antiguo están presentes ahí. Entonces, por eso la literatura es la que tiene mayor influencia en la conciencia de la gente. Y bueno, pues hemos escrito varios libros en torno a todo esto del mito, que es una riqueza aparte, como dice Mario, ¿no? Entonces, estamos en toda la combinación. Y esos son los pequeños servicios que tiene la Casa de la Cultura, que aunque tiene, digamos, un poquito de espacio de aire libre, la construcción de la casa propiamente no se presta directamente para hacer una casa de cultura y se absorbe muy fácilmente con las pequeñas actividades que tenemos, ¿no?
Entonces, cuando lo podemos hacer un poco más grande es cuando en los encuentros, en el encuentro de escritores, es cuando abrimos un poco más los espacios para los talleres y para el encuentro con otras gentes que vienen de fuera. Eso, Emilio. Gracias Manuel. Cerramos el bloque contigo, Marcel. Los servicios que se ofertan en la Casa de la Cultura de Tuxtepec. Sí, gracias, Emilio. Quisiera dividir estos servicios en, bueno, más bien, hacer el apartado de los espacios, ya que dentro de la casa acá, pues, tenemos la fortuna de contar con un espacio muy amplio que fue construido específicamente para albergar este tipo de talleres y manifestaciones. Es una superficie de 4.410 metros cuadrados, son 2 manzanas que se fusionaron en una. Que anteriormente aquí estuvo la unidad deportiva, entonces es un terreno plano, cuadrado, era un terreno que era funcional para este tipo de construcción. Bueno, dentro de la casa, además están pues las oficinas generales y espacios como una sala audiovisual que tiene capacidad para 96 personas. Tenemos el teatro auditorio que tiene capacidad para 756 personas. Es un teatro bastante grande. Está dentro de la Casa de la Cultura también la Biblioteca Margarita Maza de Juárez, y en esta, pues bueno, es una biblioteca que funciona de manera independiente, pero también ahora ya también es un espacio que hemos utilizado para resignificar y para diversas cosas. De repente hacemos ahí conferencias, presentamos ya una lectura dramatizada, una obra de teatro. Ahora vamos a celebrar ahí dentro del Día Internacional del Juego con unas conferencias y unas convivencias con familias. Entonces, pues es un espacio también muy versátil que nos permite ofrecer diversos servicios, además como del habitual de la biblioteca, ¿no? Tenemos un par de jardines que también ahora hemos estado reutilizando para diversas actividades, como un cineclub al aire libre que pusimos en el jardín frente al auditorio, una cafetería, una galería que recientemente se recuperó este espacio, y un par de salas de exhibición, donde tenemos ahora una sala dedicada a la obra de don Víctor Bravo Aúja y una dedicada a la obra del maestro Felipe Matías Velasco. Esto es en cuanto a los espacios. Y bueno, por supuesto, los salones para realizar las clases y talleres que voy a mencionar a continuación. Tenemos el taller de ballet, el taller de marimba, que es también de reciente recuperación, el taller de banda de viento, ritmos latinos, bailes de salón, danzas polinesias, canto y son jarocho, un taller de jazz, un taller de guitarra y un taller de iniciación musical, que es como que es dedicado a los más pequeños. Este es para niños y niñas entre 3 y 6 años. Y pues bueno, esto es en cuanto a los servicios que se ofrecen. Ahora hemos integrado una serie de programas y eventos, muchos en calidad todavía de piloto, algunos que ya se hicieron pues parte de la programación permanente, como el Cineclub al aire libre, que es un evento que realizamos cada 2 semanas. Es un cineclub con conversatorio, vemos una película y al final hacemos un conversatorio abierto con algunas preguntas detonadoras que están basadas en la experiencia, ¿no? Queremos alejarnos de esta idea de que para opinar o criticar sobre el arte hay que tener cierto conocimiento y ser experto y saber de técnicas. Pues al contrario, es como tú ves una película que te gusta y se la cuentas a tu amigo y le dices ve a verla porque está bien buena. Es un poco eso, ¿no? Como una plática entre amigos sobre la experiencia de enfrentarse a obras que no te encuentras en cualquier lugar. Y bueno, ya me extendí con el Cineclub, pero bueno, de esta manera hemos estado integrando algunos programas que no existían, que los estamos probando y que algunos están funcionando muy bien. Nos damos cuenta también que hacer exhibiciones, manifestaciones de artes escénicas que aquí no tenemos tanto. Hay una presencia muy fuerte de la danza folclórica, que es pues parte fuertísima de nuestra identidad y lo que nos ha mantenido en una línea de búsqueda, y es muy valioso. Y reconocemos que hay también un huequito que tiene que ver con
con el lado contemporáneo, alternativo de las artes. Entonces estamos intentando también abrir una oferta de otro tipo de manifestaciones que no habíamos visto mucho por aquí, y pues se está probando y estamos viendo que es bien recibido, y pues abre una ventana de posibilidad también para proponer una oferta distinta a futuro. Esto en relación a los servicios de la casa. Muchas gracias, Marcel. Terminamos este bloque. Para quienes se acaban de conectar a esta transmisión, estamos conversando con directoras y directores de casas de cultura en el marco del 51 aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y lo importante es encontrar estas vías de comunicación, estas alternativas de colaboración, y que ustedes puedan identificar cuál es el trabajo que se realiza al interior del Estado, pero sobre todo el gran esfuerzo que implica coordinar y dirigir una casa de cultura. En el siguiente bloque hablaban también ustedes, para el siguiente bloque, retomo lo que ustedes decían hace un momento, las ventanas de oportunidad. Si ya bien vimos que las casas de cultura tienen un matiz propio en Oaxaca, dado que la idea originadora de los años 50 del siglo XX era fomentar o propiciar el primer acercamiento entre las personas y una disciplina artística, sobre todo de corte, pero que en Oaxaca se han ido incorporando acciones que tienen que ver con lo nutrido de nuestras culturas, la diversidad cultural que tiene el Estado, la regionalización también de la cultura, al incorporar talleres de marimba, de zapoteco, y que incluso otras disciplinas que muchas veces hemos sido cuestionados quienes dirigimos casas de cultura, el por qué impartimos esos talleres. Marcel decía, por ejemplo, danzas polinesias. En la Casa de la Cultura Oaxaqueña, pues también tenemos bailes de salón, por ejemplo, ¿no? que se imparten en estas instituciones culturales, pero que así se han ido conformando estas casas de cultura para brindar estos servicios. No olvidemos también, y lo explico para nuestro público que nos está sintonizando en este foro, que contribuyen las casas de cultura en dos rutas. En el ámbito de la formación cultural, que es el propósito fundamental que tienen los talleres, pero también en la ruta de la animación cultural. Programamos actividades culturales, presentaciones de libros, conciertos, talleres, y que incluso Rodolfo le ha dado un giro a las casas de cultura, porque él habla que en la Casa de la Cultura que él dirige, ubicada en San Agustín Etla, la astronomía es un rasgo fundamental que tiene la Casa de la Cultura de allá, algo que no tocamos, por ejemplo, en el Istmo, en Tuxtepec o en la Casa de la Cultura oaxaqueña, y que hay una comunicación directa entre la cultura y la ciencia. ¿Sí? Yo quisiera que comentáramos, ya llevamos prácticamente 45 minutos en esta charla, yo no quiero abusar de su tiempo y tampoco del público que nos está sintonizando, pero que en un breve comentario pudiesen ustedes comentar cuál fue el gran reto al que se enfrentaron durante la pandemia. Me corresponde iniciar este bloque con Rodolfo, de la Casa de la Cultura de San Agustín Etla. Adelante, Rodolfo, por favor. Gracias, gracias. Bueno, el reto más grande es el por qué, yo preguntarme el por qué tengo que hacerlo. En primera, yo, convencerme yo que esto es necesario y que esto va a detonar algo más. Ponerme a pensar, teniendo a mi familia, teniendo a mi hijo, y decir, ¿realmente necesito darle este tiempo? ¿Para qué? Creo que eso fue lo más complicado para mí, porque lo demás lo vengo diciendo todo el tiempo, es parte de mi vida. Yo no hago otra cosa, no soy otra cosa en la mañana. Yo soy 24 horas, me dedico a esto. Es mi vida, yo me dedico a esto. Entonces, ya no tenía que convencer esa parte, sino convencer de realmente darle mi tiempo a tal vez alguien que no me quiere escuchar. Darle mi tiempo a la política que tal vez no le interesa tener un seguimiento, no solamente quedar bien. Darle mi tiempo a gente que tal vez no me voy a poder explicar o no me va a poder entender. Entonces, lo más difícil fue iniciar. Lo más difícil es realmente convencerme. Y a la vez que dije yo, estoy convencido, fue maravilloso platicar con las personas y decirles, señores, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Por esto, porque tenemos que buscar nuestra propia identidad de población. Necesitamos ver que a través de las artes se pueden conseguir muchísimas cosas. Yo no te voy a decir, te voy a alejar de las drogas, ni te voy a sacar de la pobreza, no.
Claro que no, porque eso conlleva a otras cosas que también hemos hablado, que es la parte emocional, psicológica, todo ese tipo de cosas que no solamente voy a hacer un taller de bordado. Ok, ¿para qué? ¿No? Está bien llenar de talleres, está bien, pero hay que, yo lo pensé así aquí en la población, ¿por qué, para qué, a dónde? O sea, todo lo que tiene que ver con hasta atrás, yo tengo los colaboradores increíbles que esto y vamos a hacer esto y esto, perfecto. A mí me toca pensar el por qué lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer, en qué colonia, por qué crees que esta colonia necesita, el pueblo está enfermo de alcoholismo por generaciones, cómo vamos a ayudar a la nueva generación para tener actividades en pro y que sepan que estamos enfermos. Yo creo que un principio es darse cuenta cuando uno está enfermo de algo y ayudarse para salir de ese hoyo. Entonces, yo tal vez malentendí cuál es el sistema de las casas de cultura y metí más bien como intereses personales, familiares, para que no fuera siguiendo. Es que yo digo, señores, hay más cosas en el mundo que ver. Yo, saliéndome del pueblo, vi muchísimas cosas. Teatros, bellas artes, salir de México, salir, decir, gente de acá, compañeros, niños, jóvenes, dense la oportunidad de estudiar fuera o tal vez desarrollar en otros lugares para que regrese y realmente apoyen a la población con muchas ideas creativas que tengan algún tipo de objetivo. Entonces, creo que eso fue lo más complicado, convencerme y a la vez que tuve el equipo enfrente que está creciendo más, porque están llegando más artistas plásticos. Aquí también se desarrolló otro proyecto alterno a la Casa de la Cultura que se llama Artistas Comunitarios Contemporáneos, que son todos los artistas de San Agustín, que son muchísimos, de muchas disciplinas, y la unión de ellos para la aportación de la población. Porque yo les comenté a algunos de ellos, es que yo no veo sus obras en el pueblo. Pueden estar viviendo aquí matemáticos, biólogos, pero ¿de qué sirve si no hacen comunidad? O sea, ¿de qué sirve? Que tal vez no lo quieran hacer, está bien, pero yo quiero por lo menos platicar para que por lo menos una vez al año ellos hagan su tequio y pueda verse reflejado en la comunidad, ¿no? Entonces, ya ha sido un poco más, no fácil para mí, pero yo ya estoy convencido de que este es el inicio y tengo que dejar una buena base para lo que venga, pues se vaya desarrollando, ¿no? Que ya con ideas objetivas y no solamente llenar de talleres. Digo, ese es buenísimo, es parte de lo que se tiene que hacer, pero primero trabajar sobre la raíz, ese es lo principal. Aquí en San Agustín hay mucha agua, tenemos que trabajar sobre el cuidado, sobre todo lo que tiene que pasar con los niños y por eso ahorita estamos moviéndonos dentro de la población y va a empezar la segunda temporada de cuentos y música en la población y ya estoy hablando con los vecinos para ver a dónde quieren que vaya esto y muchos alzan la mano, vengan para acá por favor, vengan aquí, que todo eso. Entonces, como les dije en un inicio, soy el más joven, digamos, de los proyectos ahorita y me encanta escucharlos, de verdad. Esto que está pasando en Tustepec, en Izhuatán, de verdad, qué bueno. Yo voy a estar idealizado, no voy a estar maravillado, perdón, cuando tengamos esa casa grandísima de cultura, deporte, de ciencia y todo lo que queremos que pase en San Agustín. Sí nos metemos con la astronomía porque queremos el observatorio, lo deseamos, lo queremos y tenemos una conexión directa con los maestros de la UNAM, ¿no? Que ellos están emocionadísimos con el pueblo para poner el observatorio de San Agustín, ¿no? Entonces, vamos, estamos ahí, pero todo el tiempo trabajando para que suceda. Entonces, pues realmente es el entusiasmo, pero todo fue por la pregunta que me hizo el licenciado, es que lo más difícil fue convencerme de realizar este trabajo y de aquí todo para adelante. Muchas gracias, Rodolfo. Manuel Matus, los principales retos que enfrentaste durante la pandemia como director de la Casa de la Cultura de Izhuatán. Bueno, fíjate que no estaba todavía en la Casa de la Cultura, pero teníamos la responsabilidad del encuentro, entonces tuvimos que suspenderlo. Y me doy cuenta ahora que muchos de los talleres que se estaban dando antes de todo esto, del temblor y luego de la pandemia, se tuvieron que suspender. Pequeños talleres de bordado, ¿no? El bordado de los huipiles tradicionales en del istmo, ¿no? El uso de la hamaca también, ¿no? Las diferentes maneras de los nudos y todo eso. Bueno, esas cosas tuvieron que desaparecer entre el temblor y luego la pandemia, ¿no? Pero bueno, para mí fue una cosa, ¿qué diría yo? No tanto de reto, sino de ocultamiento, ¿no? Porque
en el momento en que llegó la pandemia, yo no tenía ningún cargo, ninguna responsabilidad directa, más que lo del encuentro, pero el encuentro estaba, pues, estaba suspendido y se hace. Entonces me fui al rancho, allá donde crecimos todos, y ahí estaba cuando dicen, bueno, hay una cuarentena. Y dije, bueno, pues 40 días que son, me quedo aquí de una vez y bueno, en ese lugar lo que tenía que hacer es mi oficio de siempre, leer, ¿no? Y escribir. Estuve escribiendo, prácticamente escribí varias cosas. Me metí a hacer un experimento sobre la mitología, que es una especie de novela que ahora estoy corrigiendo, pero lo hice en 5 meses porque no había otra cosa más que hacer, pero sí respirar bien, y entonces ahí pues había que estar escribiendo día y noche. No, afortunadamente ya tenía entonces luz eléctrica, y eso me ayudó muchísimo. Esa es una, digamos, una experiencia muy, muy personal, sin cargo ni nada, sino con los libros directamente, ¿no? Y eso es una relación, también es una relación universal, aunque es en silencio y en soledad, ¿no? Bueno, conforme va pasando eso, se van aclarando las cosas, se van moviendo, entonces me comprometo con levantar esta casa que ahora llamamos Casa Yasa, y empezar a meter ahí los libros antes de que terminara todo realmente el problema, cuando ya estaban las vacunas y todo eso. Y además es al aire libre, ¿no? Hay ahí un enorme árbol de zapote, está rodeado de más árboles. Entonces, bueno, cualquier cosa que podíamos hacer era al aire libre. Lo último que hicimos fue la experiencia de 2 grandes lectores del Istmo de Tehuantepec. Fueron y hablaron con la gente sobre cómo empezaron a leer y qué libros leían y cómo lo siguen haciendo hasta la actualidad, ¿no? Entonces, uno de ellos es un poeta, Guillermo Petrikowski, ¿no? El famoso Memo, que ha sido un lector y un promotor de la lectura, le digo sin que él mismo se lo proponga, pero de ahí hemos tenido amigos comunes, y dice, gracias a la biblioteca de Petri, yo estuve leyendo, conocí a Platón, conocí a Neruda, y empieza la plática y se va extendiendo, y entonces es toda una experiencia en torno a la lectura, ¿no? Y entonces en esa parte, pues yo diría, pues me fue favorable la pandemia porque me encerré, pero al mismo tiempo abrí esa posibilidad. Y siento que de alguna forma, gracias a esa situación, estoy ahora levantando una casa que tiene la idea de un libro, de una página, y que ahí se pueda escribir, que la gente pueda escribir, que la gente pueda leer, y que los niños, aunque no sepan leer, pues están los materiales para dibujar, o los libros, pequeños libros que ya tienen sus dibujos, ¿no? Los niños dicen, quiero leer algo de dinosaurio. No saben leer, pero quieren ver la imagen de un dinosaurio, ¿no? Entonces, les digo, bueno, pues hagan cuentos mejor de un lagarto. Porque habían 2 lagartos en el parque central. Hace como un mes creo que los quitaron, ¿no? Entonces, todo el mundo está familiarizado con el lagarto, ¿no? Además, el río tiene nombre el río es Ostuta, ¿no? Y gracias de cierta manera al ambiente todavía de Sanatepec, Reforma y Huatán, hay un cuidado, todavía tenemos agua limpia, la gente se baña. Entonces, la familiaridad con las iguanas, el lagarto, el perro de agua, la nutria, ha sido constante. Entonces, los niños desde que nacen, digamos, yo les digo, antes de haber aprendido a caminar, yo ya sabía nadar, porque pues todos tenemos que pasar por el río y nadar. Y entonces, entre la naturaleza, esta memoria oral que tenemos de los Vinigulapsa, digamos, lo que cuenta la gente, aunque la gente no sepa leer y escribir, lo cuenta, y entonces, bueno, uno tiene la posibilidad de escribirlo de una cierta manera, y para eso, bueno, son los talleres, son las lecturas. Y bueno, Ixhuatán creo que tiene una conexión muy, muy estrecha con lo que es la lectura, el cuento, ¿no? El zapoteco, en el Istmo, Mario, ¿te acuerdas? Hay géneros literarios, ¿no? Uno de esos géneros es la mentira, ¿no? Otro lo tenemos como mito, el mito, la
el Ivana, bueno, son varios géneros y todo eso estamos tratando pues, de levantarlo, que se ha venido levantando desde hace mucho tiempo, ¿no? No necesariamente por una casa de cultura, no necesariamente por una casa donde estén los libros, pero todo esto viene a ayudar, como dice el maestro de San Agustín, ¿no? Entonces hay que tener de cierta manera un poco de conciencia de cómo puede uno colaborar y no decir que tiene la magia para... No, la magia ya está en el lugar, ¿no? La hechicería ya está en el lugar. Entonces, ¿cómo hacerlo más, cómo reconocerlo, cómo hacerlo como una conciencia para que se extienda? Y a veces cuando platicamos digo, bueno, hay que entender que cuando uno se va a estudiar fuera del pueblo, cuando ya no hay alcances de estudios en el lugar, uno se va a que defenderse allá donde uno esté. Es decir, que es uno el que va a dar, ¿no? Y esa idea de dar, pues hay que dar la cultura que uno tiene y que si a uno le van a preguntar cosas es porque uno sabe, aunque esté en la UNAM, el Politécnico, en la UAPO o salga fuera del país, entonces lleva uno una carga, ¿no? Como cuando le preguntan a Thomas Mann al llegar a Nueva York, dicen una vez de la Segunda Guerra, cuando él va casi huyendo, ¿no? Le preguntan, ¿y cómo está la cultura alemana? Y entonces él contestó, la cultura soy yo, aquí la traigo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, a donde vaya, tiene que llevar esa carga de cultura. Y eso es el papel que puede humildemente jugar una casa de cultura, ¿no? Estamos oyendo lo que cuenta Marcel Toledo de la Casa de la Cultura de Tuxtepec y se me viene la idea de que no es solamente una casa de cultura, no solamente es un libro, es prácticamente una ciudad de cultura lo que tienen en Tuxtepec, lo que ellos están haciendo, ¿no? Lo mismo el portento que tiene Mario Mecot con todos estos, pues los dominicos llegaron ahí y Tehuantepec siempre fue el corazón de la cultura ismeña, de la cultura zapoteca, y sigue siendo la entrada, ¿no? Muy cerca de Guingola, y pues como decían la gente del valle, que allá decimos vallistos, cuando iban de aquí para allá, te ríes, ¿no? Caballito. ¿No? Decíamos, Chuno, vamos, ¿no? Dicen, Gietze. Entonces vamos al istmo. El istmo de Tehuantepec para ellos tenía un nombre, ¿no? Y entonces ese es como decir la flor del maíz, la espiga del maíz o el lugar de las flores. Esa entrada sigue significando Tehuantepec y después uno va, y bueno, a mí me toca ya la colita hasta muy cerca de Chiapas, son tierras muy bajas, fértiles, donde bueno, también está el mito de la serpiente emplumada, porque sigue reproduciéndose todavía en las lagunas de los pescadores, ¿no? Bueno, todo esto era, perdón, Gracias, Manuel. para decir nada más lo que teníamos. Bueno, Vamos gracias. a darle oportunidad a Marcel Toledo y cerramos el bloque con Mario Mecot. Y brevemente, después de Mario Mecot, hacemos la despedida. Agradezco mucho que nos hayan acompañado, pero vamos con Marcel. Por favor, Marcel. Yo sé que tú Retomando entraste el 1 de enero, ¿no? Y entonces los 2 años de pandemia no estabas, al igual que Manuel Matus, pero encuentras una institución. ¿En qué estado y qué es lo que te ha tocado hacer? Gracias, Marcel. Así es, sí, pues a mí me toca entrar a la dirección apenas este año y nos toca pues la colita de la pandemia, que si bien hay muchos cuidados que aún se tienen y protocolos que ya están como pues instalados de aquí en adelante, me tocó una etapa mucho más libre en cuanto a las reuniones, la posibilidad de volver a hacer clases presenciales. Y bueno, por un lado, pues sí me encuentro una institución que viene pues de 2 años de, vaya, pues de un tiempo que fue distinto para se desvanecieron.
y se abrieron talleres en línea. Entonces, platicando con los maestros, pues te encuentras un montón de dificultades propias de, bueno, yo creo que a todos en algún momento nos pasó cuando inició esta vida por Zoom. O sea, yo que me dedicaba a dar clases de danza, es como, ay, ¿cómo te digo lo que tendría que decir ahí con las manos o de cerca, ¿no? Entonces, pues los maestros también entran en una dinámica de reaprender, de aprender a comunicarse de otra manera, de saber que los niños y las niñas un día van a estar y tal vez un día no, que la atención no dura lo mismo, o sea, una serie de cosas que modifican el proceso de aprendizaje. Y bueno, hace rato me faltó, cuando nombré los talleres, me faltó mencionar que tenemos un taller de pintura y uno de artes plásticas, y precisamente hablando con estas maestras, pues veíamos la posibilidad de cómo hacemos un sistema de cámaras para poder transmitir lo que las manos están haciendo en la mesa y otra que muestre el pizarrón donde está la teoría. Entonces, bueno, fueron así una serie de, pues de malabares para continuar y seguir sosteniendo esa línea, ¿no? Y al final, pues creo que funcionó, o sea, con los altibajos que pueden tener la formación de este tipo, también nos obliga a repensar y a aprender. Pero bueno, entonces cuando yo llego, pues se abre la posibilidad de que haya clases presenciales, se reactivan todos los talleres. Nosotros en este sentido no hicimos ninguna modificación, tenemos un proyecto académico específico para estos 3 años, sin embargo, para este primer semestre decidimos dejar los talleres como estaban, con los maestros que quisieran seguir trabajando. Afortunadamente todos se quedaron. Regresamos a las clases presenciales y bueno, fue una locura, ¿no? Y los niños estaban felices de regresar y ahora la casa está abierta todo el día y hay sonido todo el día y está lleno de gente todo el día. Y pues es maravilloso, ¿no? Es como un despertar de una casa que estuvo quieta, no solo en los años de pandemia, sino un poco antes, ¿no? En cada administración pues tendrá una historia distinta y cada administración también depende de la voluntad del ayuntamiento de ese entonces, ¿no? Entonces sabemos que anteriormente hubo ciertas restricciones para hacer planes y programas, etcétera. Entonces sí nos daba la impresión de que la Casa de la Cultura estaba como muy fuerte en la cuestión académica, la cuestión de talleres. Nos queda claro que los profesores son una fuerza importantísima de esta casa y que han mantenido todo en su lugar. Entonces, ahora que entramos con esta propuesta un poquito distinta, pues estamos intentando que todo este trabajo maravilloso que se ha hecho durante tantos años se vaya a un lugar un poquito más lejos, un poquito más cerca de, no de lo profesional, pero sí del rigor formativo, ¿no? Aquí detectamos que hay como 2 grandes grupos de estudiantes, quienes vienen a entretenerse, a divertirse, porque les gusta aprender, porque disfrutan la actividad, y otro grupo de gente que sí tiene la intención de dar un paso profesional en el camino de las artes. Entonces, ahora estamos trabajando en un proyecto que nos permita pues atender académicamente a estos 2 sectores que, si bien no están claramente identificados, pues los maestros lo distinguen enseguida, ¿no? Como que este niño tiene potencial para algo y quiere, y sus papás quieren, y bueno, ¿cómo lo empujamos para que después de Casa de Cultura pueda aspirar a la escuela o a la compañía o al ensamble musical que quiera, ¿no? Ese fue un poco el regreso de la pandemia. Muchas gracias, Marcel. Mario, los retos. Yo creo que eres, de todos los que estamos aquí, eres el decano de los directores de casas de cultura, ¿sí? Y te ha tocado enfrentar diferentes etapas. Y ahora pues una pandemia, ¿no? Inédito en el ámbito de su duración. Yo creo que lo más reciente que tuvimos fue la de influenza en el 2009, pero bueno, fueron en promedio 3 meses, hubieron cancelaciones de actividades, pero aún llevamos 2 años y todavía continúan
los riesgos ocasionados por la pandemia. Tenemos una población que atendemos en casas de cultura que son niñas y niños que todavía no son vacunados o no son vacunadas, ¿sí? Porque todavía la vacunación va en niños que tienen 12 años, ¿sí? Pero mientras tanto las infancias siguen sin vacunarse. Importante lo que nos vayas a comentar, Mario, por favor. Gracias. Bueno, pues no nos habíamos recuperado del temblor y nos llegó la pandemia. Y aun cuando el proyecto Guendaliza no es de la Casa de la Cultura, donde hemos funcionado, ahí hemos cargado con el Guendaliza, y a 3, 4 días de iniciar el Guendaliza, pues se suspende ya con todas las delegaciones invitadas, hoteles, comida, todo lo que tiene que llevar, toda la logística de pues yo digo un gran acontecimiento como lo es el Guendaliza. Entonces tener que suspender todo, pues estábamos esperanzados cuando nos decían que era la cuarentena y decíamos, bueno, pues lo hacemos en la fiesta de agosto, en la fiesta del patrón. Llegó la fiesta del patrón, bueno, no hubo fiesta del patrón, dijimos, bueno, pues para noviembre, en el aniversario de Tehuantepec como ciudad, tampoco, bueno, pues ya nos quedamos sentados quietos, ¿no? Pero bueno, después en el 21, estábamos siguiendo de cerca la Guelaguetza y nos damos cuenta de que CorTV hace una Guelaguetza tomando los videos de su archivo, escogiendo lo mejor para presentarlo. Entonces, nosotros seguimos de cerca todo esto y lo que hicimos es retomarlo para que nosotros lo realizáramos, pero planteándole a CorTV lo siguiente. Nosotros no vamos a tomar de nuestro archivo. Nosotros les pedimos a ustedes que vayan a la comunidad, graben y nosotros, ¿cómo se llama? Lo arman ustedes y ya los pueblos de Centroamérica, Aguascalientes, los más lejanos, pues que nos envíen, nada más díganos en qué formato y entonces se lo enviamos. Y la finalidad aquí, muy importante, va a ser de que cada pueblo promueva el espacio importante de su comunidad. Y entonces, de esa manera se realizó, se llegó acá a grabar en la región, acá con los amigos de mixtecos que están acá en el norte del Istmo, Chihuitán, Tehuantepec, San Blas, y bueno, los demás ya nos mandaron sus videos, pero eran actualizados, no era de archivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que CorTV después toma también esa idea y se van a las comunidades y creo que nos ayudamos mutuamente. Pero entonces, ¿qué hicimos en este año con otra edición del Guendaliza? Ya no nos esperamos si había luz verde o no. Lo hicimos en Yengola, desde las pirámides de Yengola. Lo hicimos con un recurso propio que creo que es la aportación muy importante que nos da la pandemia, de pensar y decir que tenemos la capacidad, que en el pueblo, que en la comunidad hay la capacidad para hacer, hay retos. Esos retos se pudieron saltar, fue un éxito, porque ya no vino CorTV por algunos problemitas que habían por allá y lo tuvimos que hacer en corto tiempo y creo que fue un éxito el trabajo que se realizó acá por los mismos compañeros de comunicación social. Pero bueno, en esa encerrona que teníamos, ¿qué habría que hacer? Decíamos de que, bueno, el problema estaba afuera y que deberíamos de cuidarnos, pero que deberíamos de seguir actuando, trabajando. Y entonces nosotros tuvimos las noches bohemias todos los miércoles en la Casa de la Cultura. Nada más nuestros invitados, ¿sí? Y transmitíamos en vivo y entonces después hicimos presentaciones de libro, exposiciones colectivas, individuales y seguimos trabajando, pero al interior todo se estaba transmitiendo y creo que fue una experiencia muy importante para nosotros de que se puede seguir trabajando aún con estas limitaciones, cuidando el protocolo. Creo que fue una experiencia muy importante para nosotros y que no nos sentamos quietos,
porque bueno, sentarnos quieto, pues nos enfermamos y nosotros queríamos seguir adelante compartiendo el arte y la cultura, y bueno, pues aquí estamos, todavía, de pie. Gracias, mi querido Mario. Muy interesante lo que pasa en la Casa de la Cultura de Tehuantepec, en todas las experiencias que nos han compartido. Ya rebasamos la hora de transmisión de este foro. Agradezco a todos los medios de comunicación que a través de sus plataformas digitales se han encadenado a esta transmisión de la Casa de la Cultura oaxaqueña en el marco de su 51 aniversario, pero no quisiera que nos despidiéramos sin que antes nuestra invitada, tuvieran la oportunidad de dejarnos un mensaje respecto al trabajo que se realiza en las casas de cultura y que sigan confiando en estas instituciones. Tenemos 30 segundos por cada uno, por favor. Inicias tú, Manuel, por favor. Un breve mensaje para el Bueno, auditorio. Emilio, pues muchas gracias a ti por tener la iniciativa esta de hacer este encuentro virtual, ¿no? Y me alegra mucho por ello. Te mando un abrazo, felicidades a la Casa de la Cultura. Mira, 51 años, excelente. A veces no hemos estado en la Casa de la Cultura oaxaqueña por otra cosa, ¿no? Y nos alegra muchísimo que esta persistencia, y nos alegra que seas tú el que esté ahí, ¿no? Y felicitaciones a los demás compañeros de directores de casas de cultura, la maestra de Tuxtepec, ¿no? Qué buen trabajo tienen ahí. Entonces, y la juventud de ETLA en este momento, ¿no? Entonces es bonito haber escuchado todo esto. Yo particularmente agradezco porque, bueno, nuestra casa es pequeña, pero puede enriquecerse con algunos elementos que hemos estado escuchando aquí, como para volver a platicarlo allá en el lugar y decir que, bueno, pues las casas de cultura son grandes, tienen muchos talleres, tienen muchas cosas que uno necesita también darlas a una población, aunque sea pequeña, ¿no? Y pues muchísimas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, Manuel. Rodolfo, un último mensaje, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. De verdad que todo estoy anotando porque para mí es aprendizaje total. Muchísimas gracias por comentar todo. Gracias, licenciado. De verdad, escucharlos para mí fue algo increíble. Es simplemente seguir confiando y analizando las propuestas que ustedes hacen y tal vez colaborar todos para que se pueda hacer algo. Pareciera que no se podría, pero yo creo que sí se puede. Creo que hay cosas que nosotros tenemos que podemos mover, que podemos trabajar en conjunto. Agradezco mucho y gracias por platicar y gracias por enseñarme. Gracias, Rodolfo. Mario, por favor, último comentario. Pues agradecerle a la Casa de la Cultura oaxaqueña, a ti, Emilio, y poder platicar con Marcel, con Rodolfo, con Manuel, que creo que es una primera oportunidad de estar en contacto. Ojalá y esto se fuera más extensivo con las demás casas de cultura para compartir lo que tenemos, porque luego estamos ahí buscando apoyos, que hay veces para algún evento que realizamos, no lo tenemos, pero sí lo puede tener la casa hermana, la casa vecina, y podemos compartir lo que tenemos y compartirlo con hermanos, hacer en conjunto. Gracias a todos ustedes y creo que fue provechoso este día. Muchas gracias, mi querido Mario. Marcel, cerramos contigo. Gracias. Pues quisiera resumir esta plática que podría durar muchas horas más. Me gustaría resumirla con la reflexión de que pues la cultura es dinámica. Me fascina escucharles y ver cómo en cada una de nuestras regiones las necesidades, las acciones y la cultura, el movimiento se adaptan, ¿no? Se adaptan a estas realidades y es muy enriquecedor escucharles, conocer sus historias, sus filosofías y sus modos de organización, ¿no? Pues felicidades a todos. Creo que definitivamente hay muchas vinculaciones que se podrían hacer. Las puertas de la Casa de la Cultura de Tuxtepec están abiertas siempre para ustedes y para todo el mundo. Aquí recibimos muchas propuestas de colaboración y estaremos siempre encantados de sumarnos a proyectos que puedan crear raíces y puentes para seguirnos comunicando
con la comunidad. Y muchas felicidades, Emilio, y Casa de Cultura Oaxaqueña, que siempre digo que es nuestra hermana mayor y ejemplo de muchas cosas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Marcel, a Manuel, a Rodolfo, a Mario, muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted que sintonizó este foro entre una directora y directores de casas de cultura del interior del estado. Acérquese a las casas de cultura, promovemos el primer acercamiento con alguna actividad artística, con alguna disciplina artística. Hay una oferta que tenemos en todas las casas de cultura, es muy importante que usted las conozca. Durante la transmisión usted pudo ver donde aparecía el nombre de cada director o la directora cuando hablaron, aparecen en las redes sociales de las casas de cultura, pueden ustedes ubicarlas en Facebook, en Instagram y conocer el trabajo que se realiza. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en estos 51 años de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Muchas gracias y muy buena tarde.